Buenas tardes para todos los asistentes. En este momento vamos a dar continuidad con el programa que teníamos para este día del simposio Conociendo las mucopolisacaridosis. 10º, diagnóstico molecular de las mucopolisacaridosis, a cargo de la doctora Luisa Fernanda Rodríguez, maestría en genética humana de la Universidad Nacional y genetista de Gensel Pharma. Buenas tardes. Me place estar con ustedes y poder hablarles un poquito sobre este tema. Voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Vamos a tratar de explicarles un poco cómo es el proceso diagnóstico desde el punto de vista de biología molecular en las mucopolisacaridosis. Permítame un segundo. Bien. Gracias. Bien, la foto que ustedes ven al fondo es básicamente para ponernos en el contexto de los mucopolisacáridos. La biología molecular parece algo muy abstracto. Sí, uno escucha sobre técnicas, sobre análisis de diferentes componentes en el cuerpo humano, pero es muy difícil llegar a verlos. Básicamente esta foto es para ponerlos en el contexto de que esto es real. Lo que ven ahí es un glucosaminoglicano que está unido a su matriz de proteína, que les voy a mostrar acá. Esto es una proteína globular que le ayuda a anclarse a los diferentes lugares donde él tiene alguna actividad, especialmente a nivel de la membrana celular de múltiples células a nivel del cuerpo. Y lo que ven acá, que se ramifica, son básicamente los azúcares puestos como disacáridos en manera repetitiva, que es lo que nos compete y que, más importante, nos va a dar el fenotipo cuando está alterado en la mucopolisacaridosis. Aquí vemos cómo se acumulan los glucosaminoglicanos en los lisosomas a nivel del hígado, que es uno de los procesos fisiopatológicos representativos en varias de las mucopolisacaridosis. Vamos a ver que no todas tienen hepatosplenomegalia, pero en la mayoría de ellas sí se puede ver el acúmulo en el hígado y así es como se ven a nivel del microscopio, y aquí es en piel. Ya tuvimos una charla muy interesante sobre las implicaciones de la mucopolisacaridosis en piel. Básicamente la infiltración a nivel lisosomal de estos glucosaminoglicanos se ve como lo podemos ver en la foto. Ustedes pueden ver acá estas incrustaciones negras que parecen artefactos en la fotografía. Esos son los acúmulos anormales de glucosaminoglicanos, además de una transformación lipídica que también podemos ver alrededor. Bien, en el transcurso, desde que se empezó a identificar y a describir las diferentes mucopolisacaridosis, el proceso diagnóstico ha tenido muchos cambios. Inicialmente, lo que se hacía o lo que los médicos trataron de orientar el diagnóstico fue a través del fenotipo. Entonces, empezaron a ver personas que tenían unas características faciales inicialmente muy similares. Entonces, ustedes cuando van a hablar sobre mucopolisacaridosis van a encontrar en todos los artículos que tiene una facies tosca, etcétera, etcétera. Básicamente, eso fue lo que empezó a orientar a los clínicos. Dijeron, bueno, los pacientes que tienen unas características faciales así, se les crece el hígado, algunos tienen algunos problemas vertebrales, óseos, tienen alteraciones en la morfología ósea. Entonces, el fenotipo fue la primera forma de caracterizar y ayudar al diagnóstico de la mucopolisacaridosis. A medida que pasó el tiempo, entonces encontramos la parte biológica, donde dijeron, hay unos organelos que se llaman lisosomas y hemos visto que en estos pacientes con este fenotipo los lisosomas tienen algunas alteraciones que no tienen otros pacientes. Parece que están con acúmulo de alguna sustancia que hay que caracterizar, y así entonces la parte biológica empezó a tomar importancia. Y después, un poquito después, ya de la mano de la parte del fenotipo y de la parte biológica, encontramos la parte bioquímica. Se dieron cuenta que lo que estaba acumulado en los lisosomas eran glucosaminoglicanos que por alguna razón no estaban pudiendo salir de ahí, no estaban pudiendo ser degradados, y entonces vamos a ver que es el inicio de todo el análisis bioquímico y del mejor entendimiento de la fisiopatología de las mucopolisacaridosis en general. Yo no voy a hablar de una mucopolisacaridosis específica, sino básicamente cuál es el enfoque del diagnóstico molecular. Entonces, ¿qué se encontró para ese momento? Pues que los glucosaminoglicanos son unos dímeros de carbohidratos o de azúcares, como lo podemos ver acá, que se unen entre sí por medio de dos diferentes enzimas que además les ponen un grupo de azufre.
A la mayoría de ellos son polisacáridos azufrados y ellos, ya sean globulares o sean lineales como este paransulfato, se unen a una matriz de proteína, que es la que los ancla al lugar donde ellos deben tener su función, especialmente a nivel de la membrana de las células, de la membrana celular. Entonces, ¿cuál es la formación? Rápidamente, esto es pues a modo de información general, hay un grupo o una estructura basal en la que no hay dominios variantes, o más bien son dominios estables, estos que vemos en negro, y hay unos dominios hipervariables. ¿Eso qué significa? Que unas enzimas específicas ponen diferentes dímeros de azúcar y se han descrito que hay más o menos 48 posibles combinaciones, de las cuales se han descubierto o se han caracterizado mejor hasta ahora 23. Como podrán ver, ni siquiera conocemos más de la mitad todavía de lo que realmente forma estas estructuras. Estos son dominios hipervariables y que permiten que los glucosaminoglicanos le den una gran diversidad a este tipo de proteínas que se llaman proteoglicanos y le permitan interactuar con diferentes tipos de moléculas y también con diferentes tipos celulares, y así diversifican también su función a nivel celular y extracelular. Inicialmente se consideró que la fisiopatología de la mucopolisacaridosis estaba asociada al acúmulo de los glucosaminoglicanos que no se podían degradar en el lisosoma, y esa era la causa de la enfermedad. Pero ahora se sabe que ellos tienen múltiples funciones y cuando no están siendo degradados, se acumulan en el lisosoma, la célula tiene un proceso truncado en su fisiopatología. Ellos, además de que se acumulan, se ven alteraciones a nivel de la membrana celular, porque ellos tienen función de receptor, ayudan en los procesos de señalización celular que permiten el proceso de diferenciación, división celular, migración celular, ¿sí? También permiten ellos procesos de gradientes de concentración que hace que las células puedan tener quimiotaxis, es decir, tienen implicaciones importantes en los procesos de inflamación y de defensa contra infecciones. También reaccionan con las cápsulas de los virus, entonces permiten hacer señalización de la misma forma, hacen presentación de quimioquinas, o permiten la orientación para la migración celular, y por consiguiente también se les ha visto importancia en el proceso de metástasis, y hacen también o ayudan en el proceso de comunicación intercelular. Entonces, como se darán cuenta, estos glucosaminoglicanos son unos protagonistas muy importantes de varios procesos celulares. Y entonces por eso es que cuando nosotros vemos un paciente con mucopolisacaridosis, vamos a ver que ellos tienen un fenotipo muy importante, no solo a nivel de su expresión facial o hepatosplenomegalia, sino que tienen compromiso por infecciones, son pacientes que se infectan fácilmente, son pacientes que son propensos a desarrollar muchas otras patologías basados en toda la alteración estructural que se ve cuando ellos están alterados. Acá les puse algunas de las funciones: migración, proliferación, lo que ya habíamos hablado, inflamación, etc. Entonces, después de eso vamos a ver que, o para contextualizar un poco mejor, encontramos todas las funciones que se van a alterar cuando ellos empiezan a acumularse en los lisosomas. Entonces tenemos una mutación específica en un gen, ya vamos a hablar un poco más de eso, porque no es esencialmente los proteoglicanos los que se alteran con las mutaciones genéticas, sino son las enzimas que van a degradar estos proteoglicanos. Ellos están normales. Pero cuando hay una alteración en el proceso de degradación, entonces vamos a encontrar que hay deficiencia de las enzimas lisosomales, la que se mutó específicamente para el tipo de mucopolisacaridosis que encontremos, y entonces hay un proceso de almacenamiento anormal. Exceso de glucosaminoglicanos en la matriz extracelular, porque como sabemos, ellos están a nivel de la membrana sinovial, el líquido sinovial, están en la matriz extracelular, entonces empiezan a acumularse ahí. Las células empiezan a tener disfunción de todos sus procesos metabólicos, disregulación de las señales y las vías de señalización, activación de la inflamación, porque el cuerpo empieza a detectar que las células tienen algo anormal. Vamos a tener disfunción de los lisosomas, que no solamente están encargados de degradar los glucosaminoglicanos, sino que tienen muchas otras funciones. Una de esas es fusionarse con los fagosomas para poder eliminar otras sustancias. Entonces también vamos a ver que esto se va a ver alterado. Hay alteración del proceso de migración de vesículas a nivel intracelular, con todo lo que esto implica, así como lo vemos en la foto. Alteración de la autofagia, la célula va a perder la capacidad de muchas de sus funciones. Hay un aumento del estrés oxidativo, entonces las mitocondrias se van a ver vinculadas por varias vías en la afectación que se genera por el acúmulo de glucosaminoglicanos, y el estrés oxidativo pues ya sabemos que tiene implicaciones metabólicas y fisiopatológicas en muchos procesos. Y también se ha visto que hay perturbaciones a nivel del transporte de calcio, que sabemos que el calcio es un segundo mensajero muy importante desde el punto de vista bioquímico en muchos procesos celulares.
Entonces, ya entendiendo la base molecular, se sabe que no solamente la acumulación de glucosaminoglicanos no degradados en el lisosoma son la base fundamental de la enfermedad. Además, ya se ha visto también que el proceso de degradación, o más bien la ausencia de degradación de los glucosaminoglicanos, va de la mano al acúmulo de otras sustancias como glicosfingolípidos, fosfolípidos, alfa-sinucleína, que son sustancias que van a tener implicaciones muy importantes en la fisiopatología, tanto que se ha visto en especímenes de biopsia de pacientes con mucopolisacaridosis, acúmulo de alfa-sinucleína a nivel del sistema nervioso central, que es un proceso fisiopatológico importante en la enfermedad de Alzheimer, en las demencias en general, y por consiguiente también se está considerando como una posible tautopatía. Entonces, aquí les traigo esto básicamente para ilustrarles cómo es el proceso a nivel de las neuronas y del hueso, de la afectación por el acúmulo de glucosaminoglicanos en general, donde tenemos un almacenamiento primario que está aumentado, alteración de la autofagia y todas las cosas que les acabo de mencionar, un proceso de neuroinflamación. Al lado también hay almacenamiento secundario de las sustancias que les acabo de mencionar también, composición anormal de membranas, disfunción de diferentes grupos proteicos muy importantes a nivel de la célula, y todo va a redundar en neurodegeneración. Entonces también sabemos que no todas, excepto una, la mayoría de las mucopolisacaridosis van de la mano con alteración cognitiva en la mayoría de los pacientes. A nivel del hueso, que también es una característica fundamental, sabemos que hay una alteración en la morfología ósea, y es una de las características que uno busca cuando está empezando a hacer el proceso de diagnóstico. Si tiene exostosis, uno empieza también a sospechar que puede ser una mucopolisacaridosis. Esto está dado principalmente porque hay una alteración a nivel de las vías de mTOR y hay una alteración de la homeostasis del colágeno, por supuesto que tiene una relación muy importante con los proteoglicanos. Señalización aberrante, especialmente de factores de crecimiento, para el hueso el factor de crecimiento fibroblástico, y de genes que son importantes desde el desarrollo, que se llaman Sony Head-Hodge y también de Indian Head-Hodge. Son genes muy importantes y que van a tener implicaciones en el proceso fisiopatológico de esta enfermedad, para que finalmente haya una alteración de la morfología ósea que nosotros vamos a ver en la radiografía a nivel de la consulta. Entonces, ¿cómo es el proceso diagnóstico? Esta diapositiva ya la habían mostrado, yo lo que quiero resaltar rápidamente en ella es que aunque hay hallazgos comunes a las diferentes mucopolisacaridosis, como por ejemplo displasia de cadera a nivel osteoarticular, no es un hallazgo patognomónico de todas, ¿sí? No todos los que tienen displasia de cadera tienen mucopolisacaridosis, y no porque un paciente no tenga displasia de cadera significa que uno la pueda descartar, ¿sí? Obviamente es una orientación, y ustedes van a encontrar muchos artículos que hacen una caracterización fenotípica para hacer una aproximación desde el punto de vista clínico en la consulta, pero solamente es una orientación, porque ya vamos a ver, y como les mencioné al principio, el fenotipo es algo muy inespecífico, porque aunque uno ve un niño con facies toscas, las exostosis, dice, uy, muy probablemente sea una mucopolisacaridosis, nadie podría decir con 100% de certeza que es eso. Hay muchos diagnósticos diferenciales que hacen que los pacientes tengan un fenotipo similar y por consiguiente el proceso diagnóstico es complementario. Acá lo mismo, ya vemos que hay mucopolisacaridosis que tienen digamos, rasgos muy característicos, compromiso cardiovascular, el compromiso óseo, ya vimos que la discapacidad cognitiva no está en todos. Entonces, cuando uno ve un paciente, tiene que empezar a orientar de acuerdo a lo que encuentre, si se va por ese lado o no. Inicialmente se pensó así, como vimos, el fenotipo era importante, y más o menos en el 2013, Hunter también representó no solo el nombre de una de las mucopolisacaridosis, sino también ¿cómo se llama? Un acróstico, se me olvidó, donde las primeras letras significan cada uno de los hallazgos que uno podría buscar cuando está en la consulta, si el paciente tiene eso. Entonces acá se los puse para ilustrarles. La H significaba hernia o hipoacusia. Era importante ver si los pacientes tenían eso. Bueno, uno podía empezar a orientarse. Si tenía una cara anormal, bueno, ya tiene dos cosas, obstrucción nasal, y así sucesivamente. Cuando uno encontraba en un paciente estos 6 hallazgos, tenían una sensibilidad del 95% en ese momento, ¿no? Para el 2013, que fue cuando se sacó esto. Luego entonces encontré este estudio que me pareció muy interesante, que se hizo en Malasia, donde ellos aplicaron los criterios clínicos para hacer diagnóstico de mucopolisacaridosis. Tenían solamente 60 pacientes, pero encontraron que cuando un paciente tenía 2 características de estas que están acá, tenían una aproximación diagnóstica muy importante y lograron
enfocados en eso, diagnosticar más o menos 15 pacientes. Digamos que un 25% es una muestra pequeña, pero es una enfermedad, digamos, considerada infrecuente. Entonces, un 25% es, digamos, bueno, pero es mucho más bajo que el 95% que nos decían en el estudio de Hunter. Entonces, ya vemos que no es suficiente. Además de eso, como les mencioné al principio, los diagnósticos diferenciales son múltiples y los pacientes se ven muy parecidos. Entonces, acá esta diapositiva es para mostrarles que para los pacientes, por ejemplo, de mucopolisacaridosis tipo 1, 2, 6 y 7, hay que buscar diagnósticos diferenciales como deficiencia de sulfatasa múltiple, gangliosidosis tipo 1, galactosidosis, que son fenotipos muy importantes y que son enfoques de tratamiento muy distintos. Entonces sería un error gravísimo clasificar a un paciente por el fenotipo solamente diciendo que con eso le podemos decir que tiene mucopolisacaridosis cuando podríamos estarle negando un diagnóstico correcto y por consiguiente implicaciones terapéuticas importantes. Por eso ya no se usa solamente así. Entonces después vamos a ver que vienen los biomarcadores a darle apoyo al diagnóstico desde el punto de vista del fenotipo y viene el análisis de glucosaminoglicanos en orina, esencialmente. Ya vamos a ver que no solamente se analizan en orina, es lo que más se usa, tiene, digamos, mayor facilidad de acceso en otros lugares que no sean ciudades centrales, pero también tienen muchas inespecificidades. Entonces ahora también encontramos análisis por ELISA y lo último es por espectrometría de masas en tándem, que es lo más sensible, nos permite encontrar de todos los tipos de glucosaminoglicanos porque vamos a ver que la electroforesis de orina, el queratansulfato no es posible identificarlo porque no hace una reacción importante con los fluoróforos o cromóforos que se usan generalmente para este tipo de reacciones. Entonces, no es suficiente, se han desarrollado nuevas técnicas, pero vamos a ver en Colombia cuántas clínicas tienen acceso a una espectrometría de masas en tándem que no estén en Bogotá, Medellín, Cali o en algunas ciudades de la costa. Entonces, acá para ilustrarles traigo un método de fluoróforo por azul de dimetileno. Pero es importante esta gráfica, básicamente la traje para resaltar que no siempre la interpretación es la misma. Hay que mirar que la antropometría de los pacientes pueden hacer que varíe la concentración de glucosaminoglicanos en orina. La edad de los pacientes también hace que esto cambie. Entonces, a medida que avanza la edad, disminuye la excreción de glucosaminoglicanos en orina, pero eso no significa que el paciente tenga una menos grave mucopolisacaridosis o que no tenga. Y acá está una electroforesis de glucosaminoglicanos, o bueno, de azúcares en orina, y acá están los patrones que se ven por lo general. Hay otros biomarcadores que se han desarrollado a medida que ha pasado el tiempo, que se usan en la clínica, no con tanta frecuencia. Factor de crecimiento fibroblástico tiene alta afinidad por heparansulfato, entonces se usa para medir cuando aumenta o sube y se usan especialmente para seguimiento terapéutico. También dipeptidilpeptidasa, el factor asociado a heparina. Algunos gangliósidos, como les mencioné, también se acumulan, entonces se pueden evaluar como proceso de seguimiento también y se usan especialmente los gangliósidos cuando se ha hecho trasplante de médula ósea como alternativa de tratamiento y cuando se ha hecho terapia de reemplazo enzimático para hacer seguimiento. Así, entre muchos otros biomarcadores, estos son los que más se usan actualmente en la clínica, aparte de los que se analizan en orina. La medición de la actividad enzimática vino después, entonces vamos a ver que pues va a tomar fuerza y va a ser el gold estándar todavía, a pesar del advenimiento de la biología molecular, para el diagnóstico de glucosaminoglicanos. Esto simplemente para ilustrar, antes de salir de la conferencia, todos me tienen que decir cuánto se aprendieron de la diapositiva, todos los pasos. No, mentiras. Básicamente es para mostrarles el proceso de degradación. Hay 11 enzimas implicadas en la degradación de glucosaminoglicanos en los lisosomas. ¿Cuándo se da la enfermedad? Cuando alguna de esas enzimas, estas que están aquí, se altera. Hay una mutación, una variante genética que altera sustancialmente la función de la enzima, por consiguiente no se puede dar ese proceso catalítico y entonces hay una acumulación de los precursores de ahí para arriba en la vía. Ese es el proceso fisiopatológico muy simplificado de la mucopolisacaridosis y va a variar de acuerdo a que la enzima esté implicada en heparansulfato, dermatansulfato, etcétera, en cuál de los glucosaminoglicanos, entonces también nos va a dar el tipo de mucopolisacaridosis que estamos buscando. ¿Para qué se hace la actividad enzimática? Permite el seguimiento del tratamiento, ya lo habíamos mencionado, para la evaluación se puede hacer a través de diferentes procesos,
También hay una forma de hacer análisis enzimático que ha tomado mucha fuerza y que se usa para screening neonatal, que es gota de sangre seca en papel de filtro, pero esta técnica requiere confirmación, es decir, cuando encontramos un resultado positivo, no podemos dar diagnósticos solamente con esta prueba porque la técnica puede tener falsos positivos, falsos negativos, entonces requiere que se haga un proceso de confirmación especialmente, o lo que se sugiere es que sea a través de biología molecular por la detección de las variantes de acuerdo a la orientación que nos haya dado la actividad enzimática. Los análisis de actividad enzimática se pueden hacer en diferentes muestras, se pueden hacer también a nivel prenatal en biopsias de vellosidades coriónicas, se pueden hacer en líquido amniótico, y entonces esto nos va a permitir que hagamos diagnóstico prenatal e inclusive diagnóstico preimplantación, también se puede hacer actividad enzimática y análisis molecular. Entonces, pues esto es importante para que lo tengan presente cuando van a estar en su consulta, todas las opciones que se le pueden ofrecer a los pacientes que tienen sospecha familiar de mucopolisacaridosis, que tienen antecedente de mucopolisacaridosis o simplemente quieren hacer diagnóstico preimplantación. Todo esto se puede ofrecer como una alternativa de diagnóstico a estos pacientes. Aquí básicamente hay un resumen de los diferentes tipos de mucopolisacaridosis, los nombres que ya generalmente no se usan, los epónimos, la enzima que está implicada y cuáles de los glucosaminoglicanos están implicados en cada una. Para algunas está implicado dermatán y paransulfato, como para la MPS1, para otros solamente uno de los glucosaminoglicanos, como por ejemplo para la MPS2A está paransulfato y así, etcétera. Esto es, digamos, a modo informativo, ya supongo que al que le interese esto pues profundizará un poco más en la caracterización de cada una de las mucopolisacaridosis. Además de eso, como les acabo de mencionar también, podemos tomar muestras de diferentes tejidos para poder hacer el proceso diagnóstico. También el proceso diagnóstico a nivel molecular se puede hacer en diferentes muestras, no solamente en sangre. Entonces tenemos vellosidades coriónicas, líquido amniótico, sangre, papel de filtro con gota de sangre, etcétera. Y estos pues cada uno va a tener cierta sensibilidad, cierta especificidad, y también van a tener algunas cosas que les genera sesgos. Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta el estado fisiopatológico del paciente, las condiciones de almacenamiento de las muestras, cómo se secó la muestra en el papel de filtro, que no se haya contaminado la muestra, qué tan fresca está, etcétera. Todo esto va a ser muy importante y es lo que también puede generarnos sesgos que vamos a tener que tener en cuenta en el momento de diagnóstico. ¿Qué es importante? Por ejemplo, cuando se hace un análisis enzimático y sale positivo para una mucopolisacaridosis, que esto no excluye otros diagnósticos diferenciales, es decir, no es específico. La mucolipidosis también es una enfermedad importante que puede tener una alteración a nivel enzimático y que puede generar un falso positivo desde el punto de vista de la mucopolisacaridosis. O sea, el paciente sí está enfermo, pero no es de eso, ¿sí? También hay algo que se llama la pseudodeficiencia para MPS1, 3, 4 y 6 y 7, que está asociado, que se ha visto que está asociado a algunas variantes genéticas específicas en los genes asociados a estas enzimas, que son más bien llamados como polimorfismos porque no generan una verdadera mucopolisacaridosis. Es una pseudodeficiencia porque el análisis enzimático sale alterado, pero realmente el paciente no tiene mucopolisacaridosis. Y también los niveles residuales de la enzima, que vamos a ver que no están sujetos específicamente al grado de afectación de los pacientes. Hay pacientes con niveles altos residuales de enzima y están muy afectados y viceversa también se puede ver. Entonces, no hay una asociación fenotípica específica. Y finalmente vamos a ver la identificación de variantes genéticas por la biología molecular, que es lo que ahora apoya el diagnóstico de las mucopolisacaridosis. ¿Permiten confirmación diagnóstica sin ensayo enzimático? No. Se necesita la actividad enzimática. De hecho, la actividad enzimática todavía es el gold estándar. ¿Por qué si estamos en la época de la biología molecular? Pues porque hay muchos factores que pueden afectar todavía el análisis genético. Cuando uno hace el análisis de un gen específico para cualquier MPS, podemos encontrar el diagnóstico fácilmente si identificamos una variante claramente patogénica o descartarlo si no encontramos ninguna variante, pero como sabemos en biología molecular en análisis ahorita que se usa especialmente NGS, secuenciación masiva en paralelo, la interpretación de variantes tiene, digamos, un matiz que son las variantes de significado incierto.
son las más frecuentes y requieren inversión importante todavía desde el punto de vista de investigación, porque no es fácil atribuirles un fenotipo a las variantes de significado incierto. De hecho, es incorrecto hacerlo, en tanto no se tenga evidencia que sustente que esa variante puede generar la enfermedad, y para eso se necesitan estudios funcionales y eso requiere inversión, investigación. Entonces, no está exento de complicaciones el análisis y el diagnóstico molecular. Por eso todavía nos echamos mano de la actividad enzimática, del análisis en orina, todavía sigue siendo importante. Es decir, el diagnóstico para la mucopolisacaridosis no es una vía única, tenemos que echar mano de todo lo que tenemos, fenotipo, análisis bioquímico y también del análisis molecular. En muchos casos, por supuesto, es el que va a dar el punto final. Es importante que se haga cuando se tiene actividad enzimática positiva en muestra de papel de filtro, ya lo había mencionado. Cuando la actividad enzimática no es clara, también está indicado el diagnóstico molecular, y en casos de baja actividad enzimática con glucosaminoglicanos normales, podemos estar frente a una pseudodeficiencia y también tendríamos la indicación de hacer análisis molecular, aunque en general ahorita ya se hace siempre. Hemos encontrado a través del tiempo y que ha venido teniendo mayor fuerza el diagnóstico molecular que hay variantes que tienen una asociación fenotipo-fenotipo. Entonces hay variantes a las que se sabe que cuando están presentes los pacientes tienen una expresión más leve de la enfermedad, y otras que, como las que están acá al lado izquierdo, cuando están presentes tienen una afectación mucho más importante. Sin embargo, la mayoría de las variantes que encontramos son variantes privadas que son específicamente en este paciente y no podemos asociarlas al fenotipo, ¿sí? Todavía no hay estudios suficientes para poder hacer esa caracterización y es muy poco probable, porque podemos tener, hasta ahora se han documentado más o menos 2.200 variantes en genes asociados con mucopolisacaridosis. No tenemos todos esos estudios funcionales todavía. Entonces, la asociación genotipo-fenotipo todavía está bastante cruda en este aspecto, pero cuando es clara la patogenicidad de la variante, pues podemos estar seguros de que ese es el diagnóstico. Acá, para mostrarles básicamente que hay diferentes tipos de variantes que se han documentado en los genes asociados a mucopolisacaridosis. Hay de todo tipo, variantes missense, nonsense, variantes del sitio de splicing, variantes de la zona reguladora de los genes, inserciones de lesiones grandes y pequeñas también se han documentado y son la causa para estos casos del fenotipo, inclusive grandes rearreglos cromosómicos, que son estos que están acá, en mucho menor frecuencia sí, pero también se deben sospechar cuando hemos hecho todo el proceso de diagnóstico. Estamos seguros de que clínicamente es una mucopolisacaridosis, pero no hemos logrado el diagnóstico molecular. Tenemos que ir pensando qué otras posibilidades no están cubiertas en el examen que hemos estado haciendo. Acá básicamente para resaltar, ya lo habíamos visto, las diferentes enzimas implicadas y cómo cada una tiene un perfil que ya se ha podido caracterizar de variantes genéticas, donde las variantes missense y nonsense, como en la mayoría de los genes, son las que están con mayor frecuencia, pero por ejemplo, para la hidronato 2-sulfatasa encontramos que hay una gran cantidad de pequeñas lesiones, 107 por lo menos para este estudio. Entonces es importante tenerlo presente porque no todos los estudios que se hacen en genética cubren todas las variantes. Eso yo supongo que ustedes lo van a ir viendo o ya lo conocen. No, si uno hace un panel genético para un paciente con sospecha de MPS, eso no le cubre todas las posibles alteraciones genéticas, no le cubre todas estas que están acá. Habría que ver cuál es la sospecha inicialmente, y la mayoría de las veces, como también se ve acá, son variantes missense y nonsense que sí se identifican en los paneles, pero cuando son grandes rearreglos cromosómicos, ese no sería la indicación, por ejemplo. Entonces, hay todo un abanico de posibilidades de acuerdo a la sospecha, ¿sí? Tenemos secuenciación Sanger, que inicialmente era la que se usaba para secuenciar cada uno de los exones de cada uno de los genes de acuerdo a la MPS que uno sospechaba. Ahora ya no se usa así, eso genera consumo de tiempo, es más dispendioso a nivel de laboratorio y puede demorar mucho más el diagnóstico. También se puede utilizar RT-PCR, ya no se usa mucho para mucopolisacaridosis, de varios tipos de PCRs. MLPA también se puede usar para mirar rearreglos cromosómicos, por ejemplo. Array-CGH, aunque ya vimos que sí está presente, pero en una muy menor proporción como la causa de este tipo de enfermedades, y entonces lo que viene a tener fuerza son los análisis por NGS. Lo que más se usa son lo que ya conocemos como paneles. Se ofrecen paneles específicamente para mucopolisacaridosis. En algunos artículos ustedes encuentran que solicitan exomas o genomas, no es lo más frecuente. Cuando el diagnóstico es muy difícil, por ejemplo, se sabe o se tiene la certeza de que
muy probablemente es una mucopolisacaridosis, pero en las pruebas iniciales no ha salido el resultado. Algunos han optado por este tipo de pruebas que tienen un plus, digamos, por encima de los paneles, y es que cubren unas regiones intrónicas para los genomas, regiones reguladoras, que pueden tener variantes que no se detectan en las otras técnicas. Entonces, hay algunos casos en los que sí se ha documentado, pero es mucho más infrecuente. La capacidad de detección por diagnóstico molecular, especialmente por paneles, es entre el 88 y el 98%. Eso pues nos ayuda muchísimo en el proceso de caracterización de la enfermedad y proceso diagnóstico. Este entonces sería el flujograma que tenemos, la sospecha clínica, muestras de orina, de sangre, en orina para mirar glucosaminoglicanos, por cromatografía de capa fina también se usa, o electroforesis. Si es negativo, pues podríamos descartar la mucopolisacaridosis, pero hay que buscar otras posibles enfermedades de almacenamiento lisosomal. Si están aumentados, pues uno sospecha aún más la mucopolisacaridosis y podría ir de acuerdo al patrón de cromatografía de capa fina o electroforesis, orientarse por una específica, pero pues ya no es necesario ser tan específicos. Podemos hacer un panel para todas las demás y mirar, y así poder obtener el diagnóstico. Acá lo mismo, depende del patrón de electroforesis que encontremos, dermatane paransulfato para las dos primeras o mucopolisacaridosis tipo 7, paransulfato, dermatán, cada uno con un perfil específico, pero no olvidar que si encontramos dermatane y paransulfato, hay que pensar en deficiencia de sulfatasa múltiple o también en mucolipidosis. Este estudio finalmente me pareció muy interesante porque muestra un poco la complejidad del diagnóstico molecular. Lo hicieron en Irán. Ellos tenían una gran corte de pacientes con mucopolisacaridosis con diagnóstico clínico, 298, ya les digo la cantidad exacta. Hicieron el análisis del fenotipo, encuentran lo que ya habíamos visto en los otros estudios, es muy diferente de acuerdo por regiones, la expresión fenotípica varía de acuerdo al tipo de variante y parece que también tiene efecto el medio ambiente, otras patologías que tenga el paciente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y eso parece que tiene efecto en el fenotipo de los pacientes. Entonces acá vemos para las diferentes mucopolisacaridosis que el espectro fenotípico varía muchísimo. Ellos hicieron ese análisis y encontraron 302 pacientes con diagnóstico clínico de mucopolisacaridosis, de los cuales 289 no estaban relacionados entre sí, por eso fueron los que entraron al estudio. 106 ya tenían un análisis molecular para mucopolisacaridosis con una variante patogénica, que son estos que están acá. Ellos lo que hacen esencialmente, para resumirles, es vuelven a analizar esas variantes por secuenciación Sanger, validan la mayoría excepto una, la que no validaron la pasan al grupo que no tenía análisis molecular, y a ese grupo que no tenía análisis o que no se les había identificado por un panel para MPS, le hacen un panel para enfermedades, para errores innatos del metabolismo, que analiza más o menos 495 genes. Todos los posibles diagnósticos diferenciales estaban incluidos. En general, ellos hacen reanálisis de las variantes, hacen todo el proceso bioinformático, encuentran que no es tan sencillo. Unas que habían sido clasificadas de una forma se dieron cuenta que había que reclasificarlas. Entonces, los pacientes que empiezan a perder la fuerza clínica, o más bien la fuerza del análisis molecular que se les había hecho, hay que hacerle nuevas pruebas. Se les hace estudio para regiones que no están cubiertas en los paneles, pero finalmente, después de un proceso en el que le hacen panel, Sanger a los pacientes, encuentran una altísima tasa diagnóstica de 258 pacientes de los 289 que habían ingresado inicialmente al estudio. ¿Por qué les muestro esto? Porque no es tan simple como enviarle un panel al paciente, ¿sí? Este paciente tiene actividad enzimática normal, vamos a enviarle un panel, pero ¿cómo así que el paciente tiene todo normal en el panel? ¿Por qué si claramente tiene una mucopolisacaridosis? A veces no es tan simple como eso. Entonces, la orientación clínica, el fenotipo, la actividad enzimática, los procesos, las técnicas de tamizaje, todo eso va a ayudar al proceso de diagnóstico de los pacientes y por eso hay que tenerlo en cuenta en la consulta. Solo para mencionar antes de terminar, el diagnóstico preconcepcional y prenatal pues está a la mano, se puede hacer, ya les acabo de mencionar las indicaciones. Diagnóstico preconcepcional importante sobre todo para diagnóstico preimplantación, cuando uno quiere o ha tenido asistencia para el embarazo, ¿sí? Cuando está por medio de ICSI, entonces lo que se hace es que se toma una de las células y se mira que si tiene alguna variante específica o se hace un análisis de portador, etcétera. O diagnóstico prenatal en vellosidades coriónicas, líquido amniótico, como les había mencionado, para evaluar si el embrión que viene en camino
puede tener mucopolisacaridosis. Esto específicamente cuando se conoce la variante familiar, es decir, si uno tiene un familiar que tiene mucopolisacaridosis y tiene la sospecha, entonces en este caso se sabe cuál es la variante que tiene la familia y es la que se busca en este tipo de estudios prenatales. En conclusión, el análisis fenotípico, químico y bioquímico aún en conjunto tienen un alto grado de inespecificidad, tanto en el grupo de las mucopolisacaridosis como los diagnósticos diferenciales. Hay que echar mano de todo lo que tenemos. Y los análisis de ADN más allá de un complemento, pues se han convertido en una herramienta decisiva tanto en el proceso diagnóstico de las MPS como en muchos procesos diagnósticos. Vamos a ver lo que como médicos va a ser una herramienta que vamos a tener que echar mano para diferentes áreas, diferentes especialidades. Ya todos los médicos y todas las profundizaciones y todas las especialidades médicas tienen que saber algo de genética. Entonces, pues esto va a ser una herramienta que cada vez va a ser más útil para nosotros desde el punto de vista de la consulta. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, ¿tú quitas esto? ¿Sí? Gracias.